Hola amigos de YouTube, en la descripción del video estarán unos acortadores los cuales son muy sencillos de usar. Tienen que entrar en uno de esos enlaces, le dan a no soy un robot, después de resolverlos le dan clic, esperan 10 segundos, y de nuevo le dan clic y listo. Esto le ayudaría mucho a mi colega Omnisama, que es el diseñador de mi canal, y me hace las miniaturas de los fanfics. Sin más que decir, comencemos. En la actualidad, Izuku vio su habitación por primera vez desde hace 2 largos años y 5 meses. Decenas y no cientos de ojos azules le miraban adornados con sonrisas deslumbrantes. El héroe número 1 había conquistado el cuarto a modo de figuritas, pósteres, una alfombra, cobijas, varias prendas de ropa e incluso en las cortinas y persianas. Aquello podía ser algo agobiante para el que no estuviera acostumbrado. Izuku se percató de que apenas había polvo y suciedad, entendiendo así que su madre lo había limpiado todo, tratando de no alterar el inusual orden del cuarto. Aquello fue un gesto bonito por su parte, propio de una madre que quería a su hijo con añoranza y esperaba su regreso agarrándose a una esperanza frágil como un cabello humano. Izuku no iba a olvidar nunca las lágrimas de felicidad de ella cuando le vio aparecer hace varias horas en la puerta de casa, vestido con ropa hecha jirones, armado con decenas de cuchillos y decorado con cicatrices. Izuku Midoriya se sentó sobre la cama y recorrió la vista por cada rincón. Desde que era pequeño, ese hombre fue una obsesión en el momento en el que aprendió a caminar, y no había día que no quisiera sonreír como él. No obstante, en la actualidad a Izuku no le parecía gran cosa. Sí, All Might era poderoso, pero ya no maravillaba al peliverde en absoluto. En el abismo había visto a seres que fácilmente podían superar la fuerza de All Might. Seres que abrumarían a cualquier habitante de este mundo. Flashback: en el abismo, Izuku Midoriya se había vendado la herida que aquella criatura deforme y fea le había hecho en el brazo derecho con un trozo de su camiseta de All Might. Los recovecos de la caverna parecían interminables y se iban adentrando más y más en la tierra, como si quisieran alcanzar el núcleo. Aunque una parte del joven le decía que ya no se encontraba en su mundo y que el abismo era algo aparte, una dimensión extraña donde los errores como él no debían existir. A medida que caminaba se fue encontrando con insectos de gran tamaño, arañas más grandes que una sandía, escarabajos de 1 metro de largo, lombrices que fácilmente tendrán 10 metros, y también vio extrañas mutaciones de insectos como un 100 pies con pinzas y aguijón de escorpión. Procuró mantenerse alejado de este último tipo de insectos. La barriga de Izuku comenzaba a hacer ruidos en los túneles del abismo y no tenía nada más para comer. En su mochila solo había una bolsa de golosinas que pronto se terminarán. A menos que se coma la ropa, Deku no tenía nada con lo que alimentarse. A menos que me coma un insecto, dijo una voz en la mente del peliverde. Izuku apartó el pensamiento como si este quemase como el fuego. Él no iba a tocar a esos bichos asquerosos por nada del mundo. Pero si no lo haces morirás, le recordó nuevamente la voz. Solo los fuertes sobreviven aquí, ¿lo recuerdas? Tienes que devorar a los débiles para salir del abismo, y ahora esos bichos son los débiles, a menos que quieras ser tú el débil. El estómago de Izuku volvió a rugir cual oso enfadado. El hambre comenzaba a ser difícil de aguantar. Izuku no comprendía aquello, solo habían pasado unas horas desde su última comida en su casa, no debería tener tanta hambre. ¿Acaso era porque su cuerpo estaba absorbiendo el miasma y las influencias del abismo tal como dijo la criatura deforme? Deku decidió probar a hacer caso a la voz. Pisó una especie de escarabajo del tamaño de su pie hasta que lo mató, después lo recogió y se lo acercó a la boca. Es jodidamente feo, se dijo a sí mismo mientras veía las patitas del bichejo. ¿Cómo esperan que me coma esto? Izuku recordó entonces un viejo documental de supervivencia que veía cuando era pequeño. Allí salía un hombre que realizaba verdaderas cochinadas por sobrevivir, entre ellas comer insectos y beber su propia orina. Izuku esperaba no tener que hacer esto último. Deku cerró los ojos y mordió el escarabajo. Una explosión de sabor amargo le hizo sentir náuseas, pero mantuvo el vómito en su sitio al mismo tiempo que masticaba la asquerosa carne del insecto. Sus ojos derramaban lágrimas por lo repugnante que era. Con mucha dificultad tragó. El peliverde rezó para que su estómago aceptase sin protestar aquella horrible comida. En la actualidad,
Aquel viejo recuerdo le daba a Izuku náuseas, no olvidaba fácilmente su primera comida dentro del abismo. Trató de apartar la imagen del escarabajo de su vista, sacando un pequeño cuchillo que se hizo él mismo con su propio poder durante su estadía en el abismo. El arma no estaba hecha de metal, sino de un material similar al vidrio, solo que de un tono verde esmeralda. Aquel objeto fue su compañero durante los más 2 años interminables, hasta que logró salir de aquel infierno. Escuchó unos débiles pasos que se acercaron al dormitorio. Izuku los analizó instintivamente y sin darse cuenta, aún sabiendo que ya no corría peligro. El abismo le había convertido en un paranoico. La puerta le abrió para dejar pasar a su madre. El adolescente de 14 años de fijo, en que llevaba algo de ropa en las manos. Aquí tienes, Izuku, ropa limpia con la temática de All Might, como a ti te gusta, sonrió la mujer amablemente. Estoy segura de que estarás más cómodo con esta ropa, que con los harapos que te hicieron vestir los villanos. La mujer dejó la ropa en la cama y salió de la habitación. Izuku no le había revelado a nadie dónde había estado. Cuando la policía le interrogó, el joven dejó caer que había sido secuestrado por villanos. Era mejor que pensara en eso a tener que explicar que existía una dimensión a la que iban los errores que no deberían existir en el mundo llamada abismo. Sí, era mejor así, ya que el caos que provocaría la verdad podría hacer mucho daño en la sociedad frágil del país de Japón. Eso, o le tomarían por un loco y le intentarían en una habitación acolchada con una camisa de fuerza, probablemente harían lo último. Izuku comprobó que no hubiera nada extraño en la ropa. Miró a fondo cada milímetro de tela hasta que se aseguró del todo de que las prendas eran inofensivas. Era una tontería hacerlo porque él sabía que su madre no pondría veneno ni nada extraño, pero Izuku no estuvo tranquilo hasta asegurarse por sí mismo. Caminó hacia el baño con la ropa bajo el brazo. Se desvistió y se metió en la ducha. Izuku no recordaba el día en el que se dio su última ducha caliente. En el abismo solamente podía lavarse donde hubiera agua profunda, por ello su cuerpo estaba recubierto con una fina capa de polvo y su cabello parecía un nido de pájaros. Deku se mantuvo bajo el agua caliente hasta que sintió sus músculos relajarse por completo, 15 o 20 minutos disfrutando aquello como si fuera el paraíso cálido del agua mojando su cuerpo. Después salió. La ropa era nueva, era de su talla y no le quedaba nada mal. Unos jeans vaqueros de la marca de Besgenist y una camiseta de manga corta con un dibujo de All Might. Izuku pasó su dedo por el dibujo, haciéndolo desaparecer por completo gracias al poder que obtuvo en el abismo y que le ayudó a sobrevivir. Moldear, ese era el nombre de la habilidad que tenía. No parecía muy llamativa, moldear las cosas sonaba como algo aburrido y sin sentido. ¿Qué podría hacer con él? Borrar el dibujo de All Might moldeando la pintura para que se camuflaje con el blanco de la camiseta. Como mucho podría hacerse un arma con esta habilidad. Eso fue lo que pensó Izuku cuando lo descubrió por primera vez. Un poder que moldeaba la materia y ya está, pero no todo es lo que parece y no tardó en ver el verdadero significado de moldear las cosas. La palabra materia podía agrupar a una mesa, una pelota, un cuchillo e Izuku podía modificar sus formas y colores como si fueran arcilla, incluso podía hacer que fueran más ligeras o resistentes que antes. Eso era increíble y ni siquiera era máximo potencial de su peculiar poder, porque si podía moldear fácilmente una pelota, ¿cuánto le costará a Izuku moldear a un ser vivo como una persona? La respuesta a esta pregunta es fácil. Es bastante sencillo si se trata de sí mismo. Vivir en el abismo es muy difícil y Izuku tuvo que modificar y moldear su propio cuerpo para adaptarse a las horribles situaciones. Todo lo hizo por la supervivencia, todo por superar cualquier adversidad, desde monstruos hasta páramos donde era imposible poner el pie sin morir. Visualmente seguía siendo un adolescente bajo y delgado, pero era bastante fuerte, muy rápido y había afinado sus reflejos hasta el punto de ser inhumanos. Esa era una ventaja de su poder, por no decir que podía moldear una herida para cerrarla o arreglar una fractura en caso de sufrir daños. Pero todo tenía un costo. Izuku había alterado tanto su propio cuerpo que ya no podía considerarse un humano, aunque a simple vista no había diferencia entre él y el resto de personas.
Su piel había perdido la mayor cantidad del pigmento de la melanina por culpa de las alteraciones, causando que se viera muy pálido. Su crecimiento fue afectado también por el mismo motivo y por ello se veía algo bajito. La mala alimentación en el abismo también propició esta apariencia tan enfermiza. Eso sí, las pecas nunca se esfumaron de su rostro. Aparte de moldear su propio cuerpo, también podía moldear a otros seres vivos, aunque le era muy difícil hacerlo si no obtenía su consentimiento primero. Además, algo que descubrió fue que podía moldear el espacio a su voluntad para teletransportarse a otros lugares que haya visto anteriormente. Pero tiene un inconveniente. Izuku se agota después de utilizarlo de esta manera. Empleó el teletransporte para huir en situaciones de riesgo dentro del abismo, no obstante nunca logró salir de allí con ese método, demostrando su no podía viajar entre dimensiones, por el momento. Izuku aprovechó que estaba en el baño para mirarse al espejo por primera vez en años. Unos ojos verdes muertos y profundos le devolvieron la mirada. Su cabello era negro con algunas trazas de verde, era más oscuro y largo que cuando entró en el abismo, le caía sobre un ojo dándole un aspecto de emo. Su piel se había vuelto más pálida y tenía algunas cicatrices en los brazos, piernas y torso y, mayormente, en las manos. Aparte de eso apenas había crecido unos centímetros desde los 12 años. Izuku salió del baño y regresó a la habitación sin saber qué hacer para matar el tiempo. Se había acostumbrado a estar en peligro y casi no tener tiempo para descansar, que los términos tiempo libre y pasatiempos le sonaban extraños, como si estuvieran en otro idioma. Flashback en el abismo. Una criatura deforme no fue el único problema al que Izuku se enfrentó en el abismo. Después de haber degustado su primera y nauseabunda comida, Izuku tuvo algo de tiempo para tomar un descanso. No se atrevió a dormir, solo se quedó sentado sobre una roca. Tenía miedo de ver a otra criatura diabólica acechando desde la oscuridad. Qué mala suerte, porque eso mismo fue lo que ocurrió. Apenas había tenido tiempo para descansar cuando escuchó el sonido de unas pezuñas acercándose a él. Su primer pensamiento era que una cabra se había perdido, hasta que vio lo que realmente venía hacia él. Técnicamente acertó con lo de la cabra. A Izuku le gustaba bastante la mitología antigua y sabía muchos datos de varias culturas, de ahí que no le fuera difícil adivinar que aquel ser era un sátiro jodidamente feo. Era un ser humanoide con patas de cabra recubiertas de pelo grisáceo y terminadas en afiladas pezuñas. Su torso desnudo estaba pintado con decenas de cicatrices sanguinolentas. Los brazos del sátiro sostenían un palo de madera bastante grande y amenazante. Los detalles de la cabeza apenas se distinguían por culpa del pelo, pero sí eran visibles los largos y afilados cuernos que sobresalían de su cráneo. Un intenso olor a cabra mojada y sangre fresca provenía del sátiro. Izuku sintió que aquel sátiro no estaba precisamente de buen humor y no dudó ni un instante en atacar. Deku sostenía el mismo hueso con el que asesinó a la criatura deforme y lo blandió con el fin de bloquear el ataque del sátiro. No lo logró. El sátiro tenía más fuerza y el joven fue lanzado contra la pared. Midoriya soltó un jadeo pero consiguió levantarse. El sátiro atacó por segunda vez con el palo y el peliverde lo esquivó rodando por el suelo, pero no fue lo bastante rápido y se llevó una patada que volvió a lanzarlo contra otra pared. Los ojos de Izuku se cerraban por culpa del mareo, pero sabía que no debía hacerlo si quería salir con vida. Se obligó a levantarse utilizando la pared como punto de apoyo. Ambos se miraron fijamente. La profunda ira del sátiro era tan tóxica que mareaba al peliverde. La diferencia de fuerzas era muy obvia. Este segundo combate no era como el primero con la criatura deforme. El sátiro sabía pelear, era inteligente y tenía mucha fuerza física. Izuku comprendió en ese momento que no podía ganar contra el hombre cabra. Apretó el hueso y se lo lanzó al sátiro. Este se cubrió con los brazos e Izuku aprovechó la distracción del ser mitológico para huir de allí. Deku sabía que tendría que pasar por allí si quería avanzar más por el abismo. Se prometió que lograría derrotar al sátiro al igual que cualquier otro ser que le desafiase. Nunca más agacharía la cabeza ante otra persona o monstruo. Izuku iba a ser fuerte a partir de ese momento. En la actualidad, Izuku miraba una hoja de papel detenidamente. Él sabía lo que era, se trataba de una solicitud sin rellenar para asistir a una escuela secundaria.
Izuku la encontró en la cocina cuando fue a merendar algo, pero, ¿qué hacía allí en primer lugar? El peliverde fue a la sala de estar donde su madre veía la tele. Mamá, ¿por qué está esto en la cocina?, preguntó Izuku llamando la atención de Inko. Su madre miró la hoja levemente antes de contestar. Lo dejó tu padre para ti, contestó ella con un tono triste y afligido. Él quiere que comiences el año como todos los demás adolescentes, sin importar que estuviste más 2 años secuestrado. Es un poco injusto, Izuku, así que no te obligaré a asistir a una academia hasta que te hayas recuperado totalmente. También voy a contratar a un psicólogo para que te ayude a olvidar todo lo que ocurrió. Izuku no cambió su expresión a pesar del descontento que sentía por oír hablar de su patético padre. A él no le importaba lo que estuviera haciendo. Por lo demás, Deku no quería la ayuda de un psicólogo porque no deseaba olvidar su estancia en el abismo. Había sido duro y traumático vivir allí durante 2 años y 5 meses, pero esa experiencia fue lo que le hizo fortalecerse. Ya no era el Deku inútil, era un nuevo Deku. Miró a su madre para preguntar. ¿Ha venido papá de vista mientras estaba desaparecido? Su madre le miró con una expresión triste, se mordió un labio. Ella era consciente de que la relación de Izuku con su propio padre era muy tensa por culpa de haber nacido sin peculiaridad. Eligió con cuidado sus siguientes palabras. Tu padre vino un par de veces para ver si habías vuelto a casa. Él siempre me apoyó desde el momento en el que te secuestraron. Él te quiere mucho, Izuku, aunque le cuesta un poco mostrar su amor hacia ti. Izuku no se creía nada de lo que su madre trataba de transmitirle. Su padre le quería. De ser así, nunca habría abandonado a su propia familia para ir al extranjero a trabajar. Si Sashi Midoriya fuera un padre decente, habría llamado todas las semanas para ver cómo estaban su esposa y su hijo. Pero no hizo nada de aquello, ni siquiera mandó una triste carta. Su padre era un patán que desechó a Inko e Izuku como basura para hacer lo que le diera la gana. Que su madre le dijera a Izuku que su padre había venido de visita era una tontería, él no se había molestado por venir en el pasado y no lo hará nunca. Para Izuku, su padre había muerto hace muchos años. Inko trataba de analizar la expresión dura y seria de su hijo. Cada segundo que le miraba comprendía que él no era el hijo sonriente y nervioso al que le gustaban los héroes e imitar a All Might. No, ese Izuku ya no se encontraba ahí. Otro Izuku mucho más serio, distante y frío había venido en su lugar. Era intimidante a los ojos de Inko y cualquier persona pensaría de la misma manera si le veía por la calle. Cuando ella e Izuku salieron de la estación de policía donde interrogaron al joven peliverde para encontrar al villano que le secuestró, Inko veía como las personas de la calle se alejaban de su hijo como si estuviera hecho de fuego. El temor de la gente cada vez que sus ojos veían al adolescente era palpable, seguramente pensaban que Izuku era un villano. Su aspecto, sus ojos muertos y sus cicatrices le hacían parecer uno. Si no fuera porque ella estaba tan sorprendida de ello, se habría enfadado con esas personas por pensar mal de su hijo. Cada vez que le miraba, Inko veía en su hijo un gran parecido con su padre, un hombre aún más frío, intimidante y serio, un hombre de esos a los que había que respetar, pero al mismo tiempo alguien cariñoso y atento que se preocupaba por su familia. Tal palo, tal astilla, había oído la mujer. Izuku regresó a la cocina con el papel en las manos. Agarró un bolígrafo y escribió el nombre de la academia a la que quería asistir en unos meses. Preparatoria UA. Tendría que esforzarse los próximos meses para estudiar para el examen escrito y el examen práctico. A pesar de sus malas experiencias en el abismo, el joven peliverde con pecas todavía quería ser un héroe. Poder de Izuku. Moldear. Es una habilidad que obtuvo Izuku al haber absorbido el miasma y las influencias del abismo. Este poder es completamente distinto del resto de Kirk y le permite moldear los objetos inorgánicos como si fueran arcilla para alterar su forma, color y propiedades, otorgarles más dureza, elasticidad. Puede modificar a los seres vivos, ya sea para cerrar sus heridas o curar fracturas de huesos. Izuku moldeó su propio cuerpo para ser mucho más fuerte y rápido que antes, por desgracia dejó de considerarse un humano cuando lo hizo.
A Izuku le resulta difícil moldear y alterar el cuerpo de otros seres vivos a menos que obtenga su consentimiento. Este poder también le permite moldear el espacio para teletransportarse a otros lugares que haya visto anteriormente con el costo de una gran cantidad de energía que le deja muy débil. Teniendo en cuenta que puede moldear el espacio, Izuku piensa que, con mucha práctica, podría moldear otras cosas como la luz, la oscuridad, la muerte, la vida y el tiempo. De poder hacerlo se convertiría en un dios. Hasta aquí en la parte 1, espero que les guste, hasta la próxima.